Bueno, estamos hoy con el socio, ¿cómo vamos, manito? ¿Yo no qué? Bien, parce, Dios mediante. Eso está muy bien, perrito. Mario, y le voy a hacer unas preguntas acerca de su experiencia de vida en el graffiti. De una, esto es totalmente nuevo para mí, entonces acepto. Listo, de una. Entonces, le explico. La entrevista va a estar dividida en tres momentos. La primera sería como las preguntas generales. Entonces, pues de cabeza, ¿no? De una. De una, parce. Breve. La primera pregunta sería su nombre OTAC y pues el por qué este nombre OTAC. Parce, yo escribo rebelión porque es una convicción política, porque me parece importante asumir la calle con la intención de dejar una palabra eh, con esta intencionalidad. Siento que es fundamental pararse re duro desde las reivindicaciones políticas que tengo, al menos en este momento, y asimismo me pienso el acto de escribir en la calle como un ejercicio profundamente importante. Entonces, pues me parece que rebelión es una palabra hermosa, parce. En este país ha sido un crimen político durante mucho tiempo por el desarrollo que tuvo el conflicto armado. También es una canción de salsa. Entonces, siento que muchos discursos y muchas cosas que quiero reivindicar se articulan y se encuentran en la rebelión como palabra. Chima. La segunda pregunta sería edad y ocupación. Tengo 33 años y soy carpintero. Epa. Listo, acá ya entraríamos como pues a la segunda parte de la entrevista que sería referente a la experiencia de sumerse en el graffiti. Entonces la primera pregunta sería, ¿cómo conoció el graffiti? El graffiti llegó en un momento de mi vida, parce, en el que yo pues estaba como en la adolescencia, en la propia época como de buscarme una identidad y todo esto. También estaba atravesado por muchas rupturas de mi vida, de muertes de seres queridos. Entonces como que por azares de la vida yo estaba haciendo grado octavo, mi segundo octavo, y llegó un profesor a dar unas clases, parce, que estaban vinculadas con el distrito, y él dio clases de pintura mural. Entonces, pues en ese momento yo estaba como a la expectativa de lo que podía encontrar. Para ese entonces no me gustaba el graffiti porque no me gustaban los rayones y yo decía como no, la clase se llama pintura mural, puedo aprender a hacer murales artísticos, sofisticados. Y pues el pana llegó con una energía muy potente desde el hip hop, desde el graffiti, a mí me enseñó a hacer stencil. Inicialmente hice stencil, luego migré al graffiti. Eh, Como que no me gustó el stencil, que lo sentí muy domesticado, parce. Mientras que el graffiti lo siento mucho más salvaje y mucho más incisivo desde el ejercicio de escribir y de pegarse. El graffiti, el stencil tiene al contrario como unas lógicas más de un despliegue, como una metodología que no me gusta tanto. Entonces me encontré más ahí. Y pues con el tiempo muchas cosas se fueron dando y fue re hermoso encontrar en el graffiti un refugio o un abrazo para el alma o un lugar para también donde poner las penas. Entonces así llegó a mi vida y desde ahí lo practico con el tiempo cada vez con más seriedad y pues también como entendiendo los ritmos de la vida. Ok, eso va como un poco ligado a la siguiente pregunta que sería, ¿cómo aprendió a hacerlo? ¿Cómo aprendió a rayar? Eh, Inicié, como le decía, en el colegio, parce. Digamos que al principio, no sé, tuve como muchas influencias de los panas. Eso me parece re bonito, la forma también en la que uno termina creciendo con su entorno, parce. Y la forma en la que se ven vinculados los afectos al graffiti, parce. Entonces, después de migrar del stencil y toda esta vuelta, como que me interesaba más el ejercicio un poco más político, parce, de la transgresión del espacio público y todo esto. También siempre me ha gustado mucho el graffiti de arengas. Por lo mismo me parece interesante entender como el contexto en el que estamos y pillar que acá el graffiti, parce, llegó con las guerrillas y el conflicto armado cuando iban a amenazar gente en los pueblos. Y eso es un paradigma que le da una connotación muy gonorrea a hacer graffiti en este país, al contrario de lo que puede ser muy superficialmente simplemente escribir una chapa en inglés pensando que estamos en Nueva York de los 80s. Ok. La siguiente pregunta sería, ¿cómo fue el círculo en el que su merced se desarrolló como grafitero? Pues, parce, no sé, es como hermoso pillar las formas en las que las afinidades van llegando, parce, y los afectos se van vinculando desde el mismo lugar. Entonces, sin duda alguna, el graffiti llegó a mi vida como también con el entretejer, parce.
Entonces es como un espacio en donde me encontré rodeado de muchos afectos, mucha gente que conocí solamente gracias a esto. Y este es el único punto de encuentro y han sido seres maravillosos. He puesto también en riesgo mi vida y ha sido como... Son niveles de intimidad que solo permite esto y que hacen que sin duda alguna pues el ejercicio de escritura sea mucho más sentido, parce. Entonces pues estar poniendo la vida en riesgo por escribir hace que las redes de afecto se vuelvan más trascendentales y se unifiquen desde ese lugar. Entonces yo creo que sí, fue desde ahí. Y más vinculado como con parceros que hacían graffiti más desde el hip hop. Ok. Bueno, acá entraríamos como a la última fase de la entrevista, que sería el graffiti y sus discursos. Entonces, la primera pregunta sería, ¿cuándo crees que un graffiti lo hizo un hombre o una mujer? Y si crees que esta cuestión es relevante. Yo creo que es profundamente relevante porque la escena del graffiti es una escena profundamente machista, porque está vinculada a las formas en las que tenemos los hombres y el privilegio que tenemos para poder habitar la calle. Es el graffiti que se piensa más desde el vándal, parce, pues sin duda alguna, si la calle no es segura para uno, parce, pues cómo será la madrugada para una nena que está saliendo a hacer cosas ilegales, parce, a romper con la propiedad privada en esta sociedad donde la propiedad privada vale más que la vida. Entonces creo que hay una diferencia, una gonorrea entre ser chica y ser chico haciendo graffiti, parce. Y siento que entonces también estas lógicas de taparse, de yo te tapo, tú me tapas, como de ver quién pinta más grande, como de pillar estas formas como de medirse el pene simbólico a través de la escritura del graffiti, están muy bancadas a las formas heteronormativas con las que se ha desarrollado el movimiento, parce. Entonces también es algo profundamente hostil, pero la hostilidad está mediada por la forma en la que habitualmente los hombres podemos habitar la calle. Asimismo, las pugnas dentro del graffiti responden a lo mismo, a unas cosas que en muchos aspectos yo no me banco y terminan siendo como una competencia de egos, una gonorrea por ver quién es más grande, quién es más peligroso, quién se ve más malo, tirándose raya entre gente que ni siquiera se conoce, parce. Entonces siento que las nenas que yo he pillado haciendo graffiti son nenas que son como con un criterio, una gonorrea frente al ejercicio que están haciendo. Y siento que también tienen unas lógicas diferentes, parce. Yo hablaba una vez con una parcera que también tenía amigas grafiteras y ella decía como, parce, pues eventualmente en nuestras charlas como que se habla de gente que nos tapó y tal, pero es eventualmente. Mientras que con los círculos de manes que conozco que hacen graffiti, todo gira en torno a quién es mi liebre, a quién tapé, quién me tapó, voy a taparlo porque soy mejor que él, porque pinto más grande. Siento que toda esa violencia simbólica, sin duda alguna, está reflejada en lo que se pone y lo que se escribe y lo que está presente en las calles. Listo. La siguiente pregunta es, ¿crees que hay más hombres que mujeres en la escena? Y si es así, ¿por qué? Yo considero que sí hay más hombres pintando que mujeres. Siento que sin duda alguna pues va al mismo lugar, pero siento que cada vez hay una presencia más activa de chicas interviniendo y también interviniendo como desde sus propios discursos, ¿no? Porque esa es otra, también el graffiti genera unos sesgos estéticos frente a qué se valida y qué no se valida. Entonces, si de repente una nena quiere hacer algo que se vea muy dulce y muy tierno, pues desde los sesgos estéticos que tiene el graffiti y que yo muchas veces he reproducido y que trato de cada vez reproducir menos, me le voy para encima. Y me lo voy para encima porque siento que mi mensaje si es más puntiagudo, si es una palabra que fue un delito político, tiene más validez que la flor que está pintando la nena. Aunque hay nenas que no pintan flores y eso también sería como una vaina demasiado generalizadora de mi parte, pensar que todas las mujeres pintan las mismas formas de representación, pero siento que sí, hay más manes que nenas y siento que sin duda alguna eso está atravesado por la validez estética que se le da al habitar la calle. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿qué discursos, dinámicas y cosas crees que son dominantes en la escena? Uy, yo creo que el ego por sobre todas las cosas, parce. El ego como pensando en la fama, en quién está más pegado, en quién salió con quién estuvo haciendo qué, quién se relaciona con quién, porque si de pronto sales a pegar y te pegas con alguien que tiene una chapa muy pesada, entonces, qué chimba que me vean pintando con este. Hay gente que a sí mismo no le gusta parcharse con pelados que están aprendiendo, porque sienten que eso es muy poco grafitero de su parte, que los vean pintando con personas que hasta ahora están aprendiendo. Y eso también me parece re estúpido. Siento que el ego es lo que prima en el graffiti, parece. Y yo intento, desde la forma en la que yo lo leo,
es una lectura más política que cualquier otra cosa, es un ejercicio consciente de entender el origen del graffiti como toda una población de gente, parce, si vamos a hablar del contexto en Nueva York, porque ya hablamos un poco del de acá, que estaba siendo totalmente invisibilizada por la sociedad, parce, fue como, no, bueno, real, yo voy para encima, y voy para encima porque quiero que me vean, porque voy a ser incisivo y transgresivo, porque me cago en la propiedad privada, porque es que mi propiedad privada es muy escasa en comparación de ustedes, entonces voy para encima, bueno, real, quiero que me vean. Eso tiene unas connotaciones políticas en ese contexto brutales, y desde ahí, ya no me repite la pregunta, es que me perdí un poco. ¿Qué discursos, dinámicas y cosas crees que son dominantes en la escena? Ah, breve, entonces desde ahí como que yo lo asumo en lo personal con una intención de politizarlo más, pero siento que hay muchos pelados que llegan en este momento y no les interesa como entender la connotación política de lo que fue el graffiti, de la pugna en el graffiti con la alcaldía de allá de Nueva York, de todo lo que se ha hecho, parce, de todas las colectividades que se han organizado para entender el graffiti como un acto de sabotaje, parce, de sabotaje al orden estético del mundo, sino que simplemente están cegados por la fama o por generarse un renombre y ya, y yo estoy en todas partes y el mundo nace y muere con mi firma, y eso me parece algo demasiado precario para entender el poder de comunicación y de transgresión tan hijo de puta que tiene la pintura. Eso dices. Listo. La siguiente pregunta sería, ¿qué tipo de personas crees que son las dominantes en la escena o con más reputación? ¿Y por qué? Eh, pues parce, yo siento que la escena, como pasa en la mayoría de veces que se agrupan muchos seres humanos en torno a algo, empieza a generar unas lógicas que se vuelven hasta lógicas contradictorias con lo que inicialmente empieza el movimiento, parce. Entonces, considero que... Me repite otra vez la pregunta, Ñero, perdón, estoy haciendo cortocircuito. Todo bien. ¿Qué tipo de personas crees que son las dominantes en la escena o con más reputación? ¿Por qué? Ah, parce, siento que sin duda alguna hay como una lectura de agresividad. Entonces, entre más pegado estés, tienes más validez. Entre más audaz seas, entre más pongas en riesgo tu vida por pegarte una valla o por estar más alto que el otro, vales más que el que no ha ejercido tanto riesgo hacia su propia vida por pegar una firma. Yo siento que así se lee el graffiti de muchas formas, entonces es como que pues usted puede pintar muy chimba y tal, pero si no pinta mucho y si no está repegado y si no tiene como la fama escrita en el cielo del vandalismo, pues simplemente sus lógicas con la gente que copia esos códigos sociales tan pailas, pues va a estar en otra categoría. Entonces siento que prima la agresividad y lo incisivo. La siguiente pregunta sería, ¿qué características y atributos crees que tienen en común o en general las personas que hacen graffiti acá en Bogotá? Pues yo creo que es por sobre todas las cosas un habitar la calle, parce, porque siento que el callejear tanto, siento que cuando uno hace graffiti, el graffiti lo lleva a lugares demasiado peligrosos que uno no visitaría si no es porque va a hacer graffiti. Entonces siento que sin duda alguna es una apuesta descarnada por habitar la ciudad, por botarse a habitar el territorio, parce, como a hacer mapas, los propios mapas, parce. Hay muchas lecturas de ciudad que responden y están mediadas por el miedo, por la capacidad económica, por los lugares que se supone que tú puedes y no puedes entrar. Entonces siento que eso es una vaina hermosa del graffiti y es como estás rompiendo con las formas habituales en las que se supone se debería habitar la ciudad para hacer tu propia ruta, parce, y es un ejercicio de soberanía territorial y una gonorrea, porque me está empujando a mí y me está poniendo en movimiento a descubrir el territorio y habitarlo de formas que habitualmente no lo haría. O porque es peligroso, o porque es de noche, o porque por todas las cosas con las que se intenta disminuir el movimiento de los seres dentro de la ciudad, porque eso implica control y el graffiti intenta, empuja los límites para estar fuera de control. La siguiente pregunta sería, ¿qué imagen se te viene a la cabeza o qué imaginas cuando dicen graffiti o grafitero o grafitera? De nuevo pienso en zapatos rotos llenos de pintura, parce, y zapatos llenos de kilometraje, zapatos gastadísimos.
pienso en un universo de manchas sobre la ropa, un universo que simplemente no entiende y que uno puede a veces hasta rastrear de dónde viene cada mancha y asociarlo como a un ejercicio temporal de estar pintando. Siento que es como una tristeza colorida o una alegría desteñida, o a veces las dos cosas. Siento que es algo, no sé, terapéutico de estar manchado de pintura en un mundo tan hostil. Chimba. Bueno, y la última pregunta sería, ¿qué críticas del graffiti en cuanto a sus dinámicas, creencias y discursos? Yo al graffiti le critico lo más que puedo porque esto es algo muy importante para mi vida y por eso mismo lo tomo con seriedad y trato de ser lo más crítico posible. Entonces detesto sin duda alguna las formas tan pailas y heteronormativas que se manejan en los egos y en la escena de darle validez al discurso de los manes, que son los que podemos ser violentos, podemos habitar de noche, podemos pisar al otro porque simplemente es más débil o es más pequeño o simbólicamente tiene menos peso porque está menos pegado en la ciudad. Eso me parece paila. Me parece paila que no haya una conciencia seria de la potencia tan hijo de puta que tiene esto. Me parece muy paila, parce, que cosas como las que sucedieron en el paro solo sucedan en el marco del paro. Y es ver a gente que se organiza desde diferentes colectivos para hacer un sabotaje o para moverse simbólicamente desde las posibilidades que tiene la pintura. Me parece una mierda que sea tan dogmático, parce, y es que la pintura es infinita y lo que cabe en las paredes es infinito, parce. Y hay como toda una intención por darle categorías y taxonomías a la vuelta para ver quién es el más purista del graffiti, parce, cuando puro no es nada, parce, y la riqueza está en entender que entre más libre sea la práctica, más llega a comunicar y más cosas toca y más abierta es y más trascendente puede ser en lo comunicativo. Entonces esa visión tan putamente dogmática de ser el más puro y ser el más clásico y todas estas mierdas, eso me lo repela. Yo contra eso, parce, mal, re mal. Siento que por eso mismo hay todas unas lógicas que están volcadas al culto de lo básico, de lo clásico, que hacen que se pervierta, parce, como formas de ser diferentes. Entonces el graffiti se vuelve reintransigente y se vuelve demasiado cerrado, en que simplemente entre más clásico es más legítimo. Y eso, todo mal, parce. También hay una especie de neocolonialismo que viene al culto de los piros que son de Europa. Entonces simplemente porque es un europeo y como los europeos sí tienen luca para venir aquí a hacer vandalismo como se les dé la gana y pueden sobornar policías y nadie los toca y pueden comprar pintura en latas para rellenar con lata lo que quieran, entonces se vuelve como un culto de ay, pinté con los guanap, ay, pinté con tal parche, vino tal parche. Y de nuevo, se vuelve una validez de la firma y la chapa por encima de lo que puede ser en esencia una persona. Y todo se está construyendo mediante la fama. Y eso me parece repaila. Siento que lo que está pasando con el MAP es un ejemplo tremendo de la forma en la que la institucionalidad está cooptando el grafiti porque se dio cuenta que era algo de un potencial comunicativo el hijo de puta y pone a la gente a hacer decoraciones que simplemente con el tiempo van a gentrificar la ciudad y además de eso le echan pintura anti-graffiti. Entonces están los grafiteros echándole pintura anti-graffiti a sus grafitis para que se cierre totalmente cualquier conversación estética, porque entonces se vuelve legítimo simplemente lo que está diciendo el Estado, que es lo bello. Lo otro que cualquier persona quiera pegar o pintar no es válido porque no está en el marco de la institucionalidad. Entonces por ese lado también repaila, parce. Y asimismo hay mucha gente que se siente con más validez dentro del ejercicio de pintar, simplemente porque han elegido un camino de ser mascotas y es como, pues, parce, respetable, bonito tu manejo técnico, pero pues parce, esto se trata de cosas demasiado inmensas que van mucho más allá de pintar bonito, y pintar bonito para un turista gringo, que es aún más gonorrea, parce. Eso también se lo critico resto. ¿Qué más de critico yo al graffiti? No sé, creo que hay por ahora. Epa. Un perrito, esas eran todas las preguntas. Muchas gracias por su tiempo. Parce, a su merced por todo y la buena. Sin palabras, las mejores.